Liturgia para hoy sábado, 4 de enero. Beata Ángela de Foligno. Nació en 1248. Es una de las primeras místicas italianas. Antes de vivir en santidad se casó y tuvo hijos, que luego murieron. Demostró una fuerza de espíritu extraordinaria. A los 37 años se reconcilia con el Señor y empieza a vivir constantes éxtasis y experiencias místicas. Decía: el sumo bien del alma es paz verdadera y perfecta. Quien quiera el perfecto descanso, trate de amar a Dios con todo el corazón, para que en ese corazón viva Dios, que es el único que da y puede dar la paz. Murió en Foligno en 1309. Antífona. Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, para que recibiéramos el ser hijos de adopción. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que te dignaste irradiar una nueva luz en el nacimiento de tu Hijo unigénito, concédenos que, así como Él quiso compartir nuestra naturaleza humana por su nacimiento de la Virgen, también nosotros merezcamos tener parte en su reino de gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículos 7 al 10. Hijos míos, que nadie los engañe. Quien obra la justicia es justo, como Él es justo. Quien comete el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no comete pecado, porque su germen permanece en él, y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no obra la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 97. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Retumba el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Al Señor, que llega para regir la tierra, regirá el orbe con justicia, y los pueblos con rectitud. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. En muchas ocasiones habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por el Hijo. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 35 al 42. En aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al ver que los seguían, les preguntan: ¿qué buscan? Ellos le confesaron: Rabí, ¿qué significa maestro? ¿Dónde vives? Él les dijo: vengan y vean. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentran primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que se traduce piedra.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, concédenos venerar dignamente tu grandeza con esta ofrenda y, por la participación de estos sagrados misterios, vivir firmemente unidos en un mismo sentir, por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. De su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Oración después de la comunión. Que tu pueblo, Señor, dirigido con tantos favores, reciba los auxilios presentes y futuros y, sostenido por el necesario consuelo de los bienes temporales, aspire con más confianza a las realidades eternas, por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Padre, con tu Espíritu Santo contamos para avanzar como comunidad de Jesús, que escucha su palabra, que sigue su estilo de vida practicando la justicia y que vive desde su Espíritu, que lo llevó a ser capaz de romper con el pecado, para que quienes lo seguimos seamos santos. Amén. Lectura. El autor de la primera carta de Juan exhorta a la comunidad: hijitos, a que nadie se extravíe ni descarrie, y sea por su conducta o por sus palabras. En el Nuevo Testamento, el verbo usado alude a los disidentes, como podría ser en el texto que leemos hoy. En esta primera carta, el verbo indica lo opuesto a la verdad divina y puede referirse a los falsos maestros que niegan la encarnación, pues detrás de ellos está el diablo, ya que el que comete pecado procede del diablo, que desde el principio continúa pecando. Es descrita una antítesis cuyo primer miembro, en lenguaje positivo, afirma que el que obra la justicia es justo, y su comportamiento está en referencia a Cristo, el justo. El segundo miembro, que posee el lenguaje negativo, dice: el que obra el pecado es del diablo, junto con un comentario relativo al proceder del diablo desde el principio. De inmediato, se expresa la incompatibilidad entre nacer de Dios y pecar, a tal punto que todo el que ha sido engendrado de Dios no comete, hace pecado, añadiendo una explicación de la razón de la oposición. Conviene señalar que Cristo es un referente de comportamiento, pues ya se había dicho en Juan 3:5 que en Él no hay pecado, y en Juan 3:7 se dice que es justo para la comunidad creyente. Cristo es fuente de justicia y santidad. Además, proclamarse justo no es cuestión de palabras, sino de obras, hacer, y de la práctica de la justicia. Y practicarla es ante todo amar, romper con el pecado, al hermano y vivir como hijos de Dios. Para meditar. La Navidad sigue guiando nuestra vida y comportamiento como miembros de la comunidad cristiana. Debemos seguir la concepción de ser humano que nos comunica la palabra y que nos concibe con grandes posibilidades. Hacer la justicia porque somos justos y estamos en relación con el justo, con Jesucristo. Además, somos capaces de acoger la manifestación del Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo y así dejar de pecar y ser libres de su influencia. Los creyentes cristianos estamos vinculados a una concepción de ser humano que vive en comunidad, que tiene compromisos colectivos con la justicia, la santidad, la fraternidad y con la historia y sus adversidades. Todos estos factores que nos condicionan como personas. Sin embargo, nuestra conducta como hijos de Dios debe evidenciarse en la historia viva, a través del servicio y el compromiso con aquellos que luchan por transformar la existencia humana y cristiana con espacios de justicia y santidad. Reflexionemos. Dado que la carta no oculta que estamos en constante peligro,
¿Cómo presentar el mensaje de la salvación para que los oyentes no se descarrien, sino que practiquen la justicia? ¿Cómo testimoniar que podemos romper con el pecado y ser hijos de Dios? Oremos. Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe siempre en el camino para vivir la fe y comprobar que el que ha sido engendrado de Dios no comete pecado. Que nos muestre que es posible practicar la justicia amando al hermano y siendo auténticos hijos tuyos, según el proceder del justo Jesús. Amén.